Nos encontramos en el estuario. Claro, el cómo debilitar, ¿no? O sea, cómo fortalecer la voluntad política y debilitar la desesperanza política, ¿no? Que es como polos, los dos polos opuestos, y que sí nos encontramos ahorita en una desesperanza bastante fuerte, no voy a decir absoluta, porque eso sería completamente falso, porque también algo que hace rato dijiste y te quería decir, es el tema, por ejemplo, de el mundo real y las redes sociales, ¿no? O sea, en las redes sociales pareciera que nos odiamos, pareciera que todo está ya. O sea, justo, creo que ese escenario de la desesperanza política tiene mucho que ver con el mundo digital, ¿no? Y hay muchos pensadores actuales que hablan sobre las redes sociales, que hablan sobre la crisis de identidad, pero bueno, eso no tiene mucho que ver, pero que hablan sobre las redes sociales en el sentido de que no son no son una aproximación exacta o similar o nada a la vida real. O sea, y explican todas las razones por las que sucede esto, ¿no? Como el anonimato, la capacidad de poder expresarte de forma absoluta, ¿no? O sea, de odio, ¿no? Que nadie tiene pues el coraje, y de la persona que tiene el coraje de hacerlo normalmente tiende a recibir como una fricción lo suficientemente grande como para disminuir ese tipo de comportamientos en la vida real, en la sociedad, en la comunidad, que no existen en el internet, ¿no? En el internet puedes hacer, decir, insultar, y las consecuencias son casi nulas, ¿no? O sea, no existe como bajo el paraguas del free speech, ¿no? Porque son los americanos quienes manejan... regulan las redes, Exacto. Existe esta capacidad de ser un psicópata, de ser un sociópata y de atacar a las personas y de... Pero justo creo que dijiste algo ahí que tiene que ver con una falta de identidad. Dijiste, no tienen tanto que ver. Yo creo que tiene todo que ver porque... Sí, bueno, sí, claro que tiene que ver, pero no me quería meter porque creo que justo a la filosofía. Por eso te digo, la parte de la comunidad es muy importante, porque cuando tú estás en comunidad con personas que tienen ideas parecidas a las tuyas o metas conjuntas, pero cuya experiencia vivida es muy diferente, te vas dando cuenta de todos los hoyos lógicos que tiene tu argumento, cómo llenarlos, o sea, cómo argumentar mejor con personas que piensan distinto a ti, pero también te convences tú más de por qué estás ahí, ¿no? O sea, otra vez, por ejemplo, el tema de cambio climático. Pues yo que vivo en Nuevo León, pues claro que me pega mucho lo del calor extremo y la sequía, pero también yo vivo en una situación muy privilegiada en donde yo no estoy viviendo los peores efectos de eso porque yo tengo acceso a un departamento con control de clima y vivo en un área más verde y puedo moverme en transporte privado. Entonces tengo una manera de mitigar ese calor extremo que si tú me preguntas a mí cómo está el calor en Monterrey, uy, horrible, pero no pasa nada. Pero si tú le preguntas a una persona que tiene que caminar 6 horas al día, como está ahorita el calor en Monterrey, te dice que es una infamia, que es un infierno, no se puede vivir así. Entonces, esa persona y yo tenemos la misma meta, ¿no? O sea, yo también, por más que no tenga la misma incomodidad que él, estoy en contra de que sigamos avanzando en esta quema de fósiles y lo que sea. Pero mi lógica es, esa persona, yo tendría que... O sea, yo encontrarme con esa persona en mi misma causa, a mí me refuerza la importancia de que yo esté involucrada, porque digo, pues esa persona claramente no puede tomarse el día para ir a protestar. O sea, esa persona está siendo afectada mucho más que yo por esta misma cosa. La diferencia es que yo sí tengo la flexibilidad de poder ir a protestar, o yo sí tengo el acceso a ciertas personas que puedo hablar de esto y, o sea, generar comunidad o lo que tú quieras, porque... Sin duda, el tema de los jóvenes, digo, se me hace muy importante en la comunidad porque esas son las edades en las que se puede hacer más fácil. Cuando estás en la universidad, cuando estás en la prepa, cuando estás empezando a trabajar, esas son las edades en las que más fácil te puedes tú involucrar en todas estas cosas. Después es un poco más complejo y creo que ahí vale mucho la pena pensar otra vez en el tiempo versus dinero, ¿no? O sea, si puedes donar tu tiempo o si puedes donar tu dinero. Claro, y por supuesto, todos estos son cuestiones de privilegio. O sea, la empatía en sí misma es un privilegio. O sea, tener el tiempo de poder pensar en otros y porque no tienes que estar pensando en cómo sobrevivir tú, es un enorme privilegio desde el cual nace toda esta parte. Yo creo que justo, o sea, cuando tú vas a ver los espacios más marginados, son los espacios que más
comunidad tienen, porque no pueden sobrevivir sin una comunidad, porque no tienen acceso a los derechos que se supone que les da el Estado. Entonces, cuando tú no tienes una guardería, cuando tú no tienes una escuela, cuando tú no tienes un comedor comunitario, lo que tienes es a tu vecina y a la prima de no sé quién y al amigo de no sé qué otro, ¿no? Entonces, también creo que nosotros tenemos que revalorizar muy, o sea, como que replantearnos muy claramente que este país lo sostiene la gente que menos tiempo tiene para sostener este país. O sea, quienes nos la vivimos pensando y opinando y todo, pues tenemos un papel obviamente muy importante que jugar igual que todos, pero las comunidades de los barrios, de los espacios rurales, de los espacios recónditos, de los espacios que más están siendo afectados por lo que decíamos del cambio climático, por la desigualdad, por la pobreza, son quienes más tienen que enseñarnos acerca de estas redes que permiten que no se caiga todo el mundo por ahí. Porque, por ejemplo, una cosa que yo siempre digo en México es, qué locura que en México, siendo un país con tanta desigualdad, con tanta pobreza, con tanta violencia, no tenemos las crisis de drogas que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y, o sea, entiendo que hay una parte de acceso económico, de muchas cosas, pero también hay el hecho de que en México las redes familiares son muy, muy, muy fuertes. Y cuando tú hablas de las personas que están en situación de calle en San Francisco ahorita, que es un área muy, 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 digamos que donde está caliente el tema del fentanilo y de todo esto, la mayoría es gente que no tiene acceso a redes, ¿no? Entonces tienen problemas de salud mental o de adicción, sí, pero perdieron todas sus redes. Ahorita acaba de salir un podcast en The Atlantic, creo, no me acuerdo quién era, analizando la pobreza en Estados Unidos, y lo que dicen es que la gente cree que hay muchos homeless en California por el clima, ¿no? Porque pues es mucho más sobrevivible el clima californiano y por los servicios del gobierno. Pero la realidad es que la mayoría de los homeless de California son de California y son, o sea, la gente es homeless hasta en su mismo barrio. O sea, yo vivía aquí y ahora soy homeless y sigo aquí, porque lo único que me medio queda es a lo mejor un vecino que de repente me presta su baño o X. O sea, lo que voy es, lo último que la gente quiere dejar es esas redes. Y en México yo creo que muchos de esos temas se evitan porque sí tenemos unas redes muy fuertes, ¿no? Y digo, también otro tipo de adicciones y de alcohol y lo que tú quieras, pero sí creo que hay un aspecto ahí muy, muy importante de lo que es la familia mexicana católica, sí, por supuesto, apostólica y romana, y lo que también sentimos de responsabilidad los unos hacia los otros, ¿no? Sí, claro. Estoy seguro que eso contribuye enormemente a la resiliencia en muchos sentidos, de que pues sigamos funcionando, ¿no? Como decía Dalí, de que llegaba a México y se sacaba de onda de que no puedo estar en un lugar más surrealista que mis pinturas. Que mis pinturas, y creo que tiene que ver con exactamente esa parte cultural que nos permite perdonar lo peor, ¿no? De la gente cuando es familiar y también justamente ayudar y pues siempre tener una base, ¿no? De un espacio, de pues un lugar, digamos, un hogar, ¿no? O sea, entonces te digo, yo creo que por eso para mí siempre va a ser darte cuenta de eso. Y te digo, cuando vas a cualquier lado en gobierno, cuando siempre es que es impresionante, pero te dicen, es que el señor, o sea, el señor Juan, que lleva 70 años trabajando de a gratis limpiando el parque. Y dices, ¿cómo? O sea, pero ¿por qué no lo han ayudado? ¿Por qué otros gobiernos no han querido decir, oigan, sean más como, o sea, no, es el señor Juan, ¿no? Y así en todas las oficinas igual de gobierno, ¿no? La secretaria que se sabe todo, ¿no? Y que se sabe todos los procesos y que nunca la promueven y que nunca tiene avance, pero que está muy comprometida con lo que hace y va. O sea, todas esas personas que tienen ese sentimiento de arraigo y de importancia en lo que hacen. Y por eso te digo, creo que generar comunidad te hace sentirte orgulloso de dónde estás, de qué haces, de quiénes son. Te genera un sentido de identidad, te genera un sentido de ¿cómo se llama? Verte en el otro, ¿no? De decir, órale, pues tenemos mucha diferencia, pero también mucho en común. Y creo que las redes te hacen sentir que eres parte de eso en el ámbito digital. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Hasta que tú estás en piso, te das cuenta, porque creo que el tema de las redes es
pues es eso, ¿no? Es darle a la gente esos sentimientos y es muy fácil divorciarte de las cosas, ¿no? O sea, si no te gusta algo, pues cierras Twitter o cierras Instagram o te dejas la cuenta, ¿no? Pero es muy difícil decir, ya me enojé con mis vecinos, voy a irme de mi barrio y ya nunca jamás le voy a hablar a nadie. Pues está más cañón, ¿no? Sí, claro. También, ¿sabes qué otro ejemplo? El otro día que me subí a un taxi, la comunidad de taxistas que cuidan sí, que cuidan, no sé si has visto, que no sé si sea nuevo o se cuidan entre ellos, que tienen... Se cuidan entre ellos, también cuidan, o sea, a los pasajeros de otros taxis. O sea, porque me pasó que yo venía en un taxi y agarró como su, no sé cómo se llama, radio, su radio, y empezó a decir que las placas de otro taxi y que lo revisaran y que lo siguieran, y le pregunté, o sea, porque yo me asusté. Claro. Le dije, ¿qué haces? O sea, de que ¿por qué estás pidiendo eso? Ya sabes. Y me dijo, no, nosotros lo hacemos esto para como proteger el negocio. Sí, porque no queremos que nos digan que nosotros fuimos, ¿no? Que nosotros fuimos o que se nos haga esta mala fama de que los taxistas son violadores o asaltan o lo que sea. Y me pareció sospechoso que no tenía la luz prendida, ¿no? Claro. Así me explicó, venía con una mujer y no traía la luz prendida. Entonces, para que lo revisaran. Me asombró, sí fue como que órale. Sí, claro, y es otro ejemplo, y podemos así, si nos ponemos a pensar, dar 1000 de ejemplos de cómo acercarnos con nuestra comunidad y generar esos lazos de humanos. Además es lo que más a mí se me hace valioso de todo eso, de lo que más me hace valioso es que además cuando tú tienes esas claridades, ya no te pueden vender a tole como el dedo los políticos o los líderes de la índole que tú quieras, ¿no? Porque cuando tú entiendes otra vez, creo que regresando al artículo de Jonathan Franzen, cuando tú ves un problema desde afuera y no es algo en lo que tú te interesas o te involucras, es irresoluble, o sea, no hay forma. Pues no hay forma, ¿no? O sea, ¿cómo vas a resolver? ¿Cómo vamos a limpiar el mar? ¿No? Híjole, yo solo me he metido a nadar al mar y pues yo no podría nadar y recoger basura. O sea, te empiezas a hacer ideas que son muy limitantes. Y entonces cuando te empiezas a involucrar más, empiezas a ver más, empiezas a encontrar más, empiezas a generar comunidad y entonces la comunidad te empieza a platicar, ¿no? Por ejemplo, otro de los ejemplos que yo traía era diferentes grupos que son de feministas que abogan por el respeto al derecho del aborto, porque es un derecho en este país que no se respeta en muchos estados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la Suprema Corte ya decidió, pero los estados no han homologado su constitución o su legislación para que el aborto sea un derecho para estas mujeres. Entonces lo que empiezan a hacer es que diferentes grupos feministas de los estados se empiezan a poner de acuerdo y hablan con feministas de otros estados, de la Ciudad de México. ¿Cómo lo hicieron? Pues fíjate que así. ¿Puedo este recurso legal? Sí, porque en tu estado es lo mismo. Machote del recurso legal, meten el amparo y tienen que ganar. Y entonces ya no es un trabajo de vamos a salir todas a la calle y pelearnos y entonces me va a decir mi papá que si tiro la puerta. No, ni siquiera tiene que pasar eso. Es un proceso burocrático de que alguien meta un amparo y ya. Claro, sí. O sea, ¿no? Y a lo que voy es te vas encontrando cosas que dices, qué maravilla que esto sea así de fácil. O sea, ¿no? Ya llegamos, fue un camino muy difícil para llegar a este camino tan fácil, pero ya no estamos en un lugar donde la única forma que logremos avanzar los derechos de las mujeres sean con todas las mujeres saliendo a gritar que queremos derechos, porque de hecho ya creamos un antecedente y un precedente legal que implica que ya solo podemos construir sobre eso. Entonces, wow. Qué maravilla, ¿no? O sea, cuando vemos la noticia de que, no sé, Durango ahora ya permitió el aborto, ¿no? Y digo, los últimos años han sido uno tras otro, tras otro, tras otro. Y han sido así por el fallo de la Suprema Corte, porque ya es, tiene que pasar. O sea, yo no lo sabía, pero, tenemos que entender que cada éxito político, cada éxito dentro del gobierno, dentro del Estado, que beneficia a todos y cada uno de los mexicanos, detrás tiene una historia humana, claro, de gente, organización, que todos los días se despertó y imprimió la hojita y le sacó copias y la entregó en la oficina y alguien le puso un clip. O sea,
es muy aburrido, o sea, no es tan apasionante como la gente cree, ¿no? Pero es real como esa es una de las formas que se avanzan las cosas. Sí, bueno, pero si en Estados Unidos pueden hacer unos tenis, una película, Sí. o sea, créeme que una historia como esas también se puede hacer interesante, No, ¿no? El claro. storytelling humano, claro que puede Claro ser que es interesante. fascinante y además, otra vez, te das cuenta de las complejidades políticas de este país, que no es solo conservadores contra liberales, feministas contra no sé qué, es como, pues los del Yunque, que es un grupo conservador, muy conservador, pues no quieren mucho a los evangélicos o a los católicos, entonces luego los grupos conservadores se pelean y entre esos grupos conservadores que se pelean entra un activista que les saca la ventaja y les gana la carrera, o sea, realmente pensar que las fuerzas que tú sientes que trabajan en contra tuya, me refiero que quieren cosas que tú no quieres, no están tan organizadas tampoco. O sea, tú te puedes organizar igual de bien que ellos, es a lo que voy. La diferencia es obviamente los recursos, ¿no? Entonces, por eso quieres gente en el poder que tenga las mismas ideas y metas que tú, ¿no? Y regresando a esta pregunta de ¿para qué el poder?, ¿no? Entonces, te digo, creo que en términos de comunidad, de desesperanza, hay muchas maneras de que la comunidad puede ser esa respuesta. Hay muchas organizaciones, te digo, celebro que este país tenga tantas ONGs y tantos grupos de activistas, porque son la cabeza de lanza, ¿no? Son quienes se atreven, son quienes denuncian, son quienes arriesgan más, y luego pues lo mínimo que podemos hacer todos los demás es estar pendientes, Sí, claro. seguir, Escucharlo, ¿no? escuchar, O sea, exacto. o sea, ver cómo se rompe el tejido y entender